Bienvenidos a Semanario Judicial. Hoy es sábado 22 de noviembre de 2025. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré un resumen de la información más destacada del Poder Judicial de la Federación que se generó a lo largo de la semana. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Garantiza la nueva Suprema Corte el derecho a la reparación del daño a víctimas de violaciones de derechos humanos. Se lleva a cabo la ceremonia de entrega del Premio Sentencias 2025. Suspensión temporal a jueza federal por presuntas irregularidades en materia de extradición. La justicia social es la base para el ejercicio de derechos de todas las personas, asegura la ministra Lenia Batres. Mario López Peña nos presenta la información más destacada de los asuntos tratados por el Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia durante esta semana. Esta semana, ministras y ministros de la nueva Suprema Corte se pronunciaron por garantizar el derecho a la reparación integral del daño a víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos. La nueva Corte no alcanzó los votos para expulsar del sistema normativo el artículo de la Ley General de Víctimas que eliminó un monto fijo mínimo anual para el Fondo de Reparación del Daño a Víctimas. El artículo fue modificado en 2020 para que sean los recursos producto de enajenación de bienes decomisados en procesos penales los que se den a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para la reparación integral. Esta modificación fue declarada inválida por la extinta primera sala de la Corte al revisar un amparo indirecto por considerar que era regresivo para la protección de derechos. La modificación combatida a la Ley General de Víctimas suprimió ese presupuesto específico que se reconocía en beneficio de la esfera jurídica de las víctimas, en aras de satisfacer su derecho a tener recursos públicos para hacer eficaz sus derechos a la ayuda, asistencia y rehabilitación. El Congreso de la Unión no proporcionó una justificación suficientemente robusta para disminuir sensiblemente y de manera definitiva la garantía presupuestal que tenían los recursos económicos para cumplir con el derecho fundamental relativo a la ayuda, asistencia y reparación integral de los daños causados por la comisión de delitos o por violaciones a los derechos humanos de las personas. Quienes votaron porque la norma modificada no es regresiva argumentaron que la reforma no impactó los derechos de las víctimas. La reforma no redujo el nivel de protección, sino que permitió expandir la capacidad real de respuesta del Estado mediante una gestión directa, transparente, que no era el fideicomiso, y fiscalizable, que tampoco era el fideicomiso. En el 2023, 2024, 2025 se ha dado el 65% más, 66% más y en el último 56% más de esa fórmula. Si hay datos objetivos de que se ha dado el dinero necesario a las víctimas para su reparación integral. La declaratoria buscaba que ese artículo ya no fuera aplicable para nadie y, al no alcanzar los 6 votos mínimos, el artículo reformado sigue vigente. En otro asunto, la nueva Suprema Corte de Justicia brindó certeza sobre las facultades de la autoridad fiscal. Resolvió que el SAT puede ejercer sus facultades de comprobación respecto de empresas controladas bajo el régimen de consolidación fiscal. Las facultades de comprobación que pueden desplegar las autoridades fiscales no se encuentran limitadas respecto de las sociedades controladas, es decir, no existe una excepción que las excluya del ejercicio de las facultades de verificación fiscal. Las normas que regulan o que debieran de prever un caso de excepción en el cual una sociedad, en este caso que forma parte de un régimen de consolidación, quede fuera del ámbito de la fiscalización de la autoridad hacendaria, pues debería estar planteada en norma. Esto lo resolvió al revisar un amparo que se había concedido a una empresa contra una multa que determinó el SAT en su contra por concepto de pago del impuesto sobre la renta. Con esta decisión se revocó el amparo y el tribunal correspondiente deberá emitir una nueva resolución con base en la interpretación de la Suprema Corte. Para Plural TV, Mario López Peña.
Y este viernes se realizó la ceremonia de entrega del Premio Sentencias 2025, Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetas de Protección Internacional. En un contexto desafiante de movilidad humana, las sentencias no solo representan la aplicación técnica del derecho, sino un compromiso ético con la dignidad de las personas migrantes. Además de que el asilo es un derecho humano frente a una migración de la cual debe evitarse su criminalización. Así lo afirmó Daniel Fajardo Ortiz, titular de la Unidad General de Enlace con los Poderes Federales y encargado de despacho de la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En representación del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, durante la ceremonia de entrega del Premio Sentencias 2025, Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetas de Protección Internacional. Sentencias que obligan a considerar a la persona migrante como sujeto de derechos y no como un expediente administrativo. Las familias, en todas sus formas, constituyen un núcleo básico de apoyo emocional y material para quienes se desplazan. La jurisprudencia que reconoce el derecho de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional para permanecer con sus seres queridos tiene un impacto directo en la vida de miles de personas y hoy también se les reconoce. Giovanni Lepri, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por su parte, habló del creciente número de personas migrantes en el mundo y del desafío que esta realidad representa. 117 millones de personas en el mundo hoy desplazadas por la violencia, casi como si fuera todo México que se ha desplazado contra su voluntad. Creo que nos hace reflexionar de cómo el mundo, por lo menos en este sentido, no está yendo en la buena dirección, está yendo en contravía con lo que debería ser el desarrollo, con lo que debe ser el acceso a derechos, primero entre todos en no tener que desplazarse contra su propia voluntad. El Premio Sentencias 2025, además de ser un reconocimiento y homenaje, representa toda una agenda de trabajo para construir nuevas rutas hacia una justicia para todos, añadieron los participantes en la ceremonia, en la sede alterna de Revolución. Para Plural TV, Óscar González. Y en más información, el Tribunal de Disciplina Judicial suspendió temporalmente a una jueza de distrito del Estado de México por posibles irregularidades en un juicio de amparo. El Tribunal de Disciplina Judicial informó de la suspensión temporal de una jueza federal adscrita al Estado de México por posibles irregularidades en el otorgamiento de un amparo contra la extradición del presunto líder de la banda de la Riviera Maya. La investigación a cargo de la Comisión de Disciplina se inició por la queja que presentó el órgano de administración desconcentrado de Prevención y Reinserción Social Federal por conductas en las que presumiblemente incurrió la juzgadora en perjuicio de la correcta administración de justicia, concretamente a través de determinaciones decretadas en juicios de amparo que entorpecían procesos de extradición en forma indebida y que otorgaban beneficios cuestionables a personas sujetas a dicho proceso de extradición. La Fiscalía General de la República capturó en mayo de 2021 al presunto líder de la banda de la Riviera Maya, a quien se le atribuye el saqueo de millones de dólares mediante la clonación de tarjetas en cajeros de centros turísticos. El presidente de la Comisión de Disciplina del Poder Judicial, Rufino León Tobar, aseguró que no se permitirán actos de ningún juzgador, sin importar su nivel o jerarquía, que afecten la impartición de justicia o vulneren el Estado de Derecho. Para Plural TV, Marta Rodríguez. Lenia Batres, ministra de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, reflexionó en torno a su concepción de la justicia en entrevista para el programa La Escucha en Pleno en Plural TV. Yo creo que ese fue un gran aprendizaje de la infancia. Pensar que el mundo tiene muchas polaridades y dentro de ellas es importante que uno se pronuncie, que uno asuma compromisos, que uno se manifieste en contra de las injusticias. Lenia Batres Guadarrama, ministra de la nueva Suprema Corte, siempre entendió a la justicia social como la base para el ejercicio de derechos de todas las personas. Y ese
ha sido su eje de trabajo en el Tribunal Constitucional Mexicano. Así lo reflexionó en entrevista con el maestro Mardonio Carballo en el programa La Escucha en Pleno. Le cuesta todavía a algunos que andan, no les gusta ver a los ministros de a pie, ver ministros tocando pisos, siendo pueblo, viendo realidades. Quisieran seguirnos viendo con discursos grandilocuentes, absolutamente ajenos a los derechos, a la realidad y a la vida material de la gente. Hay abogados que les gusta mucho eso, pero yo creo que es una deformación muy fea que tiene nuestra profesión. La ministra Batres Guadarrama destacó el valor de las recientes audiencias públicas con personas con discapacidad para enriquecer un asunto bajo su ponencia y buscar un criterio que les proteja de la mejor manera. Estamos obligados a hacer un esfuerzo para no dejar en estado de desprotección justamente la instrumentalización de derechos. En realidad nos está ayudando también a puntualizar nuestro tema, porque tampoco es que estuviéramos pensando que no debería hacerse nunca la consulta, más bien partimos todos los ministros que es un derecho absoluto, indiscutible, que tienen las personas con discapacidad a ser consultadas en actos de gobierno, que les llamamos administrativos, o en actos legislativos, que son las leyes que les pudieran afectar. La entrevista completa puede ser consultada en las plataformas de redes sociales de Plural TV. Para Plural TV, Mario López Peña. Y el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Irving Espinosa Betanzo, inauguró el Congreso Nacional por la Justicia Laboral, diálogo por la consolidación del trabajo en México. La Suprema Corte revisará temas relacionados con la justicia laboral, adelantó el ministro Irving Espinosa Betanzo al inaugurar el Congreso Nacional por la Justicia Laboral, diálogo por la consolidación del trabajo en México. Va a haber la oportunidad de revisar temas, dialogar, y creo que este es un muy buen espacio. Creo que todos estamos interesados, trabajadores, patrones y también los propios órganos jurisdiccionales, de que haya más trabajo, mejor trabajo en condiciones dignas. Afirmó que una de las materias más importantes en el mundo del derecho es la relacionada con lo laboral y por ello la necesidad de una legislación menos limitada. Creo que una de las materias más dinámicas que hay en el mundo del derecho es la del trabajo. O sea, porque pues es el día a día y la regulación de carácter normativo pues es muy limitada. Digo, el simple hecho, ¿no? El avance de la tecnología va haciendo que necesario que se introduzcan nuevas formas de trabajo que a lo mejor anteriormente no las teníamos. El trabajo es en este marco donde mejor se observa el proceso de justicia, añadió el ministro Espinosa Betanzo frente a los asistentes en la Escuela Nacional de Formación Judicial. En el evento estuvieron presentes también Sergio Javier Molina Martínez, director general de la escuela, y Tey Wendolín Retán Alarcón, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para Plural TV, Óscar González. Y de la lista de asuntos que analizaría y resolvería la nueva Suprema Corte de Justicia la próxima semana destacan una acción contra disposiciones de la ley que crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala. Revisaría así la norma que faculta al Consejo de Pueblos y Comunidades para que genere proyectos que tiendan a revitalizar las lenguas náhuatl, yumu y las que considere pertinentes. Al excluir a otras lenguas, vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación. Hay un amparo por el que determinaría si artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley General contra el Secuestro, que prohíben otorgar el beneficio de la libertad condicionada a las personas sentenciadas por este delito en cualquiera de sus modalidades, vulneran los derechos a la reinserción social, igualdad y no discriminación.
Vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Semanario Judicial. Enseguida, Juzgado Federal emite fallo para la declaración especial de ausencia en Guerrero. Y en más noticias, la nueva Suprema Corte de Justicia propicia la atención de casos con perspectiva intercultural, afirmó Maximino Muñoz, subdirector para la promoción y garantía de los derechos humanos. Es necesario fortalecer las garantías jurídicas que permitan a los pueblos indígenas y afromexicanos ejercer su autonomía, apuntó Maximino Muñoz, subdirector general para la promoción y garantía de los derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia. Durante una audiencia sobre el derecho a la libre determinación, afirmó que la reforma indígena afromexicana, así como la nueva conformación de la Suprema Corte, han propiciado la atención de casos con perspectiva intercultural, por lo que resaltó la importancia de contar con un marco jurídico que garantice la protección integral de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. La Suprema Corte abonó el criterio que negaba la participación de pueblos indígenas como sujetos de derecho dentro de las controversias constitucionales. El respeto a la libre determinación representa un pilar para la defensa de su identidad y la construcción de relaciones más equitativas entre el Estado y las comunidades, señaló. Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de administrar directamente los recursos que les sean asignados en el presupuesto de egresos de cada entidad federativa. También destacó el compromiso institucional de la nueva Suprema Corte para consolidar los criterios que reconocen los derechos territoriales, culturales y políticos de estos pueblos. Para Plural TV, Rosy García. Fue presentado el fichero sobre herramientas procesales para la defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes, que amplía la protección a las infancias indígenas, afrodescendientes, con discapacidad o en contextos de movilidad. La nueva Suprema Corte de Justicia trabaja para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Muestra de ello es la creación de herramientas para que los integrantes del sistema de justicia cambien su perspectiva centrada en los adultos cuando haya niños involucrados en los procedimientos jurisdiccionales. Por eso, presentó el fichero de herramientas procesales para la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Los nuevos lineamientos de la Suprema Corte, que son vigentes a partir del 1 de septiembre de este año, marcan un punto de inflexión. Establecen la obligación de aplicar el interés superior de la niñez con enfoques interseccional e intercultural, ampliando la protección de infancias indígenas, afrodescendientes, con discapacidad o en contextos de movilidad. Se trata de una obra desarrollada por la Suprema Corte y la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, con diversos contenidos para entender las necesidades de estos sectores de la población y las adecuaciones pertinentes en los procesos judiciales para evitar revictimizarles o provocar situaciones traumatizantes y atender sus perspectivas. Cuando tenemos como este acercamiento al sistema de justicia, vemos que los niños y las niñas se enfrentan a distintas cosas, ¿no? Y cosas que tenemos que cambiar. Por ejemplo, un lenguaje y preguntas no adecuadas a su desarrollo. Se espera que su narrativa sea como una narrativa de una persona adulta. Pensar siempre en esta atención multidisciplinaria, que contemos con trabajadores sociales, con psicólogos que puedan también tener la información, estar actualizados y que podamos entre todos, pues que haya esa igualdad de condiciones en cuanto al personal que opera desde las Procuradurías de Protección. En el caso específico estamos tratando con personas víctimas de delito y que precisamente por el trauma, pues muchas veces nosotros debemos de entender también otras cuestiones que se van a derivar inclusive en la valoración de la prueba. Sin esta especialización, muchas personas en lo que desembocan es en decir, este niño está mintiendo, este niño está fantaseando. El fichero de herramientas procesales fue presentado en la conmemoración del 36 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y está disponible para su consulta gratuita en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia. Para Plural TV, Mario López Peña.
El Instituto Federal de Defensoría Pública obtuvo una sentencia favorable para asegurar que víctimas de desaparición forzada y sus familias puedan acceder a la declaración especial de ausencia en Guerrero. Para asegurar que las víctimas de desaparición forzada y sus familias puedan acceder a la declaración especial de ausencia en el estado de Guerrero, el Instituto Federal de Defensoría Pública obtuvo una sentencia favorable al respecto. El fallo es significativo porque fue dictado bajo la figura del interés legítimo y debido a que se acreditó una omisión constitucional y convencional por parte de las autoridades estatales encargadas de legislar en la materia. La declaración de ausencia es un mecanismo legal que reconoce a la persona desaparecida como viva y protege los derechos de sus familias. A través de ello pueden acceder a cuentas bancarias, cobrar pensiones, realizar trámites legales y salvaguardar bienes, evitando que el patrimonio quede en riesgo mientras continúa la búsqueda. Desde 2017, la Ley General de Materia de Desaparición Forzada obligó a todas las entidades a contar con una ley local sobre declaración especial de ausencia. No obstante, el estado de Guerrero incumplió durante varios años con esta disposición. El juzgado 10º de distrito en la entidad resolvió a favor de las víctimas y ordenó a las autoridades estatales a emitir la legislación, asignar recursos y capacitar al personal encargado de implementarla. También existen otras demandas en la materia en los estados de Sonora, Hidalgo y Durango. Para Plural TV, Marta Rodríguez. Fue presentada la guía para denunciar la violencia vicaria, herramienta que ayuda a identificar este tipo de violencia y saber cómo actuar. Sustracción, amenazas, maltrato hacia niñas, niños y adolescentes, hablar mal de la madre, son algunos de los ejemplos más comunes de violencia vicaria. Los criterios jurisprudenciales de la Corte sobre el tema han permitido generar un marco de protección frente a los actos de violencia ejercidos sobre hijas e hijos de una mujer con el objetivo de dañarla. Se ha estado haciendo todo un marco de regulación y protección a partir de criterios jurisprudenciales derivados de acciones de inconstitucionalidad, y esto es lo que ha derivado a nivel, federal, pero también a nivel estatal. En la presentación de la guía para denunciar la violencia vicaria, destacaron las señales para identificar este tipo de violencia que advirtieron puede culminar en la muerte o el suicidio. Pero que puede llegar incluso hasta cuestiones ya de privación de la vida o violencia física y psicológica hacia hijos, suicidios o filicidio, que es como el término de donde viene. En España es donde se identificaba como los agresores hombres privaban de la vida a sus propios hijos con tal de generar el daño a las mujeres. En México, 38.5 millones de mujeres son madres, de las cuales 27 millones han sido víctimas de algún tipo de violencia. 39.9% fue violentada por su pareja o expareja y en muchas ocasiones los mismos violentadores también agreden a sus hijos. La violencia vicaria puede involucrar a otros seres queridos, incluidos seres animales, y participar terceras personas con el fin de causar sufrimiento emocional severo. Puede consultar la guía en el sitio web denuncia.org. Se puede consultar la guía completa sobre este tema y orientación al respecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectuó una audiencia sobre el derecho a la libre determinación de pueblos indígenas y afromexicanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una audiencia sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y afromexicanos en nuestro país. Organizaciones de pueblos indígenas y afromexicanos informaron sobre obstáculos en el ejercicio de sus derechos colectivos, como la autonomía y libre determinación, territorio y consulta libre, previa e informada, mientras que autoridades del Estado mexicano presentaron el contenido de la reforma al artículo 2 constitucional, que reconoce a las poblaciones indígenas como sujetos de derecho público y con derecho a la libre determinación y autonomía, así como la legislación sobre derechos indígenas y afromexicanos, además de que explicaron los mecanismos para incorporar a los pueblos en su elaboración. Por su parte, la CIDH subrayó la importancia de que la implementación de la reforma atienda las demandas pendientes de los pueblos, especialmente en cuanto a la consulta libre, previa e informada. Para Plural TV, Jesús Daza.
Y hoy en Derecho a la Cultura, Jesús Daza aborda la producción de la cinta Soy Frankelda, primera película mexicana animada en stop motion realizada por los hermanos Arturo y Roy Ambrís. Hacer cine en México implica una compleja dualidad. Por un lado, es una industria que se ha convertido en una herramienta fundamental para construir y fortalecer nuestra identidad cultural, así como para impulsar la transformación social. Por otro lado, enfrenta desafíos significativos en materia de financiación y distribución, con tal de competir con la maquinaria hollywoodense. Un reto que asumieron y lograron superar con éxito los hermanos Arturo y Roy Ambrís con Soy Frankelda, el primer largometraje en stop motion 100% mexicano. ¿Cuáles son las batallas que nos dimos cuenta que queríamos pelear? Desafiar estructuras narrativas, hacer experimentación visual, basarnos 100% en un estilo narrativo de la emoción, del progreso emocional de los personajes. Y funcionó, porque una de las reacciones que más nos han dicho con Frankelda es, no sé por qué, pero acabé llorando, o me llegó muchísimo el final. Cuenta la historia de Francisca Imelda, una joven escritora del siglo XIX, quien es obligada a reprimir su talento. Su vida cambiará para siempre cuando es contactada por un ser de otro plano de la existencia, donde sus creaciones han cobrado vida. Ahí adoptará otra identidad para ayudar a restablecer el equilibrio entre la realidad y la ficción antes de que todo colapse. Ahora es coproducción de varios que tuvimos que unirnos para poder sacar adelante esta película. Tuvimos sí que ir contra marea, contra malos pronósticos, pasamos por diferentes opciones de distribución. Ha sido un reto muy complejo hacer esta película, pero pues lo más importante es que se acabó, ¿no? Se acabó y estamos hoy en una sala llena de fans de la película, entonces está espectacular. Más de 300,000 personas han disfrutado ya de Soy Frankelda, un proyecto cinematográfico que solo se pudo haber hecho en México, con una manufactura totalmente artesanal que incluyó más de 200 marionetas, 45 sets y más de 2,200 piezas individuales de props. Efectivamente, yo creo que solo se pudo haber hecho aquí, tanto por, como dice, la riqueza cultural, la artesanía que tenemos es muy rica visualmente, ¿no? En todas nuestras pueblos, en todas nuestras identidades culturales, pero también el hecho de la manera en que resolvemos, ¿no? Al no tener recursos como Hollywood, ¿no? Al no tener el tiempo suficiente, tenemos que ir resolviendo con lo que tenemos a la mano, y pues también viene ahí como lo que bien dicen el ingenio mexicano de resolver con lo que haya. La Cineteca Nacional celebra este gran estreno con una exposición de los sets, maquetas y marionetas originales que se utilizaron para la producción de la película, donde las y los visitantes podrán conocer los detalles y pequeños homenajes que los realizadores le imprimieron a Soy Frankelda. No me lo imaginaba así, la verdad no creía que los escenarios fueran tan gigantes y muchas cosas a las que yo no podía alcanzar a ver en la película, aquí las puedo observar mucho mejor, todos esos detalles, y pues es maravilloso. Pues me interesa mucho el stop motion y he visto como que muchos detrás de cámaras del stop motion, pero no me imaginaba que los iban a hacer así de grandes o así de espectaculares. Creo que es la primera vez que veo algo así. Siento que es un proyecto pues muy bonito y el que le metieron mucho esfuerzo, y cuando yo la vi, pues siento que me inspiró a que en algún momento tal vez pudiera, pues sí, o sea, trabajar en algún proyecto así. Verlos en persona, nunca había tenido yo oportunidad de ver uno de una película que yo haya conocido, seguido, entonces ya presenciarlos, la verdad es que es genial.
Soy Frankelda es más que una película. Es una invitación a nunca dejar de imaginar, a luchar contra las injusticias y a creer que un mejor mañana siempre es posible. Disfrútala en familia en todos los cines comerciales, cineclubes y Cineteca Nacional. Con imagen de Marco Avendaño y Óscar Cedeño para Plural TV, Jesús Daza. Antes de despedirnos, le invitamos a continuar en la señal de Plural TV. Lo invitamos el próximo lunes a seguir la sesión del Pleno de la Suprema Corte. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo. Gracias por su atención y hasta pronto.